En mi video anterior les demostré cómo Wall Street ya había tomado su decisión entre Ethereum y XRP. Hoy vamos a ir un paso más allá. Esta semana, Bankless y la mega empresa institucional Etherealize publicaron un reporte monumental llamado Productive Money o dinero productivo. Su conclusión es que Ethereum absorberá la liquidez del oro y de Bitcoin hasta valer $250,000 por moneda. Y debo admitirlo, el argumento suena increíblemente persuasivo, a pesar de que sean como 100 veces el valor actual. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a abrir ese reporte, analizaremos esta famosa tesis del dinero productivo y les voy a demostrar con los datos más recientes de Wall Street por qué Etherealize acaba de exponer sin querer el mayor punto ciego de Ethereum. Cuando desmontemos sus argumentos uno por uno, la única conclusión lógica que le quedará a los bancos comerciales globales se llama XRP. Pónganse cómodos, tómense una taza de café porque hoy vamos a destruir una narrativa usando sus propios datos. Para ser justos y auténticos hay que reconocer cuando la competencia hace las cosas bien. La ingeniería económica de Ethereum es brillante. Etherealize argumenta que Ethereum o ETH superó la prueba de Warren Buffett. Buffett odia el oro porque no produce nada, es un activo inerte. Pero Ethereum o ETH, gracias a su sistema de staking, genera un rendimiento orgánico entre el 2 y el 4% anual. Y Wall Street lo está comprando. Para enero de este año, 2026, BlackRock publicó su estrategia donde establece a Ethereum como el núcleo de la tokenización institucional. El resultado, el fondo tokenizado de BlackRock, Beetle, sobre Ethereum, acaba de superar los $2.000 millones en activos bajo gestión. Al final es un éxito masivo, hay que aceptarlo. Pero aquí es donde la tesis de Etherealize tiene su trampa mortal para el sistema bancario comercial. Es el capital bloqueado. El reporte de Bankless celebra que casi el 29% de todo el suministro de ETH está bloqueado en staking. Pero familia, en el mundo de los pagos transfronterizos y la banca comercial corporativa, el capital inmovilizado termina siendo veneno. Los bancos que usan sistemas como SWIFT no quieren que su liquidez se quede congelada generando un 4% anual. Necesitan que su dinero se mueva 100 veces al día. Bankless llama a Ethereum la autopista de peaje de la tokenización. Pero veamos los números reales de infraestructura en el 2026. La capa base de Ethereum procesa apenas entre 15 y 30 transacciones por segundo y tarda alrededor de 13 segundos en liquidarse. Por eso, Etherealize tiene que gastar sus $40 millones de financiación en construir redes de capa 2 y soluciones complejas de privacidad CK o Zero Knowledge, como ya los conocemos en XRP Ledger. Están intentando convertir un autobús escolar en un coche de Fórmula 1 poniéndole parches. ¿Y cuál es el modelo de XRP? El XRP Ledger fue construido desde el bloque Génesis como un Fórmula 1 para instituciones. Desde el inicio está así creado. XRP procesa 1500 transacciones por segundo de manera nativa y más importante aún, su liquidación definitiva ocurre entre 3 a 5 segundos. ¿Cuánto se demora una transacción en Ethereum? No sabemos. Nunca ha sido algo estable. Mientras Ethereum exige bloquear tu liquidez para que la red funcione, el producto de liquidez on demand o ODL de Ripple usa el XRP como un puente de 3 segundos para convertir dólares en euros o yenes. La banca necesita flujo, no necesita que hiberne, no necesita la hibernación. Pero el argumento de Etherealize ignora al elefante en la habitación. ¿Cuál es? La regulación. Todo el modelo de dinero productivo de Bankless y el rendimiento que aman las instituciones depende de que el gobierno de Estados Unidos no clasifique el staking de Ethereum como un contrato de inversión o de securities. Ese es un riesgo regulatorio gigante. Si la SEC ataca el staking, todo el modelo de Etherealize tiembla. Por eso estamos esperando a ver qué es lo que termina pasando con la ley Clarity. Por el contrario, XRP ya cruzó el desierto regulatorio. Después de años de litigio, las ventas secundarias de XRP gozan de una claridad legal en los Estados Unidos que Ethereum aún envidia. Los bancos comerciales y de inversión desprecian la incertidumbre. Y en el 2026 la plomería financiera que ofrece menos riesgo legal institucional se llama RippleNet. Todo lo que están construyendo está basado en esa regulación. Eso es lo que están construyendo en XRP Ledger. Y fíjense todos los amendments que han ido haciendo. Temas de poder hacer clawback, temas de Zero Knowledge, temas de tener todo lo que está construyendo RippleNet, todo lo que está haciendo Ripple, todo.
Está muy bien organizado y muy bien alineado, incluida esa licencia bancaria que ya está activa para Ripple. Entonces, para concluir la tesis mía, Etherealize no está del todo equivocado, simplemente confunden el rol de su activo. Ethereum es bueno, no lo estoy criticando, creo que tiene un par de cosas interesantísimas, lo he dicho muchas veces, a pesar de que como inversión ETH no me parece tan rentable por esa inflación que tiene la moneda, por ese aumento de tokens todo el tiempo que va aumentando y aumentando y aumentando, a diferencia de Bitcoin o de XRP, que son una cantidad estable. Son 21 millones de Bitcoins y son 100 mil millones de XRP. Ethereum domina hoy el 66% de la cuota de mercado en tokenización y es la red preferida por BlackRock para emitir sus fondos como Build. Ethereum se convertirá sin duda en la gran bóveda del sistema financiero mundial, el lugar donde se guarden los contratos pesados y los activos estáticos. Pero XRP está estructurado para ser la autopista global en compensación. En el negocio bancario se genera más riqueza cobrando micropeajes por el movimiento instantáneo de billones de dólares que guardando lingotes estáticos en una bóveda. Acuérdense además que XRP Ledger está muy unido con Ethereum en algunas cosas, con su sidechain EVM que tienen ya activo. Y ahí es donde se está basando la gran mayoría de las emisiones de RLUSD. Hoy en día más del 80% de RLUSD está emitido sobre Ethereum. Wall Street usará Ethereum para almacenar riqueza, pero usará XRP para mover el mundo. ¿Y ustedes qué opinan? Si fueran el CEO de un banco central hoy, ¿qué preferirían? ¿El rendimiento pasivo de Ethereum o la liquidación en 3 segundos de XRP? Y si además en XRP tienes la posibilidad de poner la plata en Flare Network o en Doppler, pues te termina pasando lo mismo, vas a seguir recibiendo buenos dividendos. Por favor, quiero saber tus opiniones acá en los comentarios y por favor, como siempre les digo, no olviden darle un gigantesco like, suscribirse al canal, meterse al canal de Telegram donde tenemos las señales continuas, donde podemos operar en Bitget, en Binx, en Bitunix, todo eso. Nos vemos en el próximo video de Crypto Bernie.